Les decía que hace unos días en la madrugada, 3 de la mañana, yo dejo funcionando la emisora y aprendo de otros predicadores. Y estaba hablando, dando una advertencia sobre dos extremos. Un extremo es ese Dios, juez, bravo, enojado, que toda la vida está mirándonos qué hacemos para castigarnos, para mandarnos al infierno. Y es como que nos muestran un Dios que se complace como en torturar, como en castigar, como en condenar. Y mucha gente le tiene miedo a Dios, así. Esa actitud, esa manera de ver a Dios ha llevado a la gente al otro extremo, y entonces tenemos un Dios que es como un abuelo de los abuelos alcahuetes, donde el nieto le pide plata y le dice, bueno, hace lo que quiere y él no se da por enterado. Los abuelos dicen, no, pues mi función, mi trabajo es consentir a mis nietos. Y entonces se ha levantado una de cristianos, y esa nueva clase de cristianos es el Dios que no corrige, que no castiga, que no tiene derecho a decir nada. Y entonces, en razón a que esto llegue a muchos lugares, yo quería titular esta enseñanza, ¿quién manda aquí? Porque nosotros fácilmente confundimos la palabra Señor con servidor. Señor es el que manda, Señor es el que determina, Señor es el que pone en orden las cosas y el servidor el que obedece. Pero nosotros estamos un poco alejados de esa verdad y ya no vemos al Señor como el Señor, sino como nuestro servidor. Y hoy quisiera que tengamos en cuenta la soberanía de Dios. ¿La qué? Bien. Únanse conmigo, le pedimos a Dios Todopoderoso que su Espíritu Santo nos dé revelación. Si ustedes no tienen revelación, es decir, no entienden para luego aplicar, no ha pasado nada. Digan conmigo, Padre Celestial. Otra vez, Padre Celestial, te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, gracias por la palabra que me enseña quién eres tú, cuáles son mis deberes y cuáles son mis privilegios. Gracias, Señor, por este lugar que nos has prestado para oír tu palabra. Gracias por darme vida, porque tengo oportunidad de corregir lo malo que estoy haciendo. Señor, ten misericordia de mi vida. Amén. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir así de manera sencilla, porque si uno se pone a buscar todo lo que define el diccionario y lo que define la parte teológica, se vuelve aquí, ¿qué diría yo?, medio loco. Entonces yo procuro buscar siempre lo más sencillo, lo más casero. No porque crea que ustedes no son capaces de entender eso, sino porque como que acortamos camino. La expresión soberano comunica el pensamiento escritural o bíblico de la suprema autoridad de Dios. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de la suprema, la que no tiene discusión, la que no hay nada sobre esa autoridad, y es la autoridad de Dios. Diga. Bien. El texto que es Daniel capítulo 4, permítanme, les doy un poquito de trasfondo histórico. Existió un rey llamado Nabucodonosor. Dios, en el capítulo 2 de Daniel, lo
simboliza o representa con una cabeza de oro. Para ese tiempo y para la historia y el desarrollo de todos los reinos, ese hombre tuvo un poder sin igual. Conquistó, hizo cosas tremendísimas. Pero a ese hombre se le olvidó que él era humano. Entonces Dios le dio un sueño que equivalía a un árbol grande, frondoso, donde aves venían y encontraban refugio y bueno. Pero el sueño era que venían y cortaban todas esas ramas y apenas dejaban la raíz. Así que él se asustó y llamó a Daniel que le interpretara. La interpretación de Daniel fue: Dios lo va a quitar del lugar donde está, lo va a poner a pensar como bestia, a comer como bestia y a estar entre las bestias. Démosle una aplicación. Cuando la gente se exalta y se le olvida quién es Dios, termina pensando, actuando, comiendo y viviendo como bestia. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y allá estuvo 7 años. Le salieron plumas, se le volvieron las uñas como garras y vivían, él estaba loco y tomó esa. Hasta que un día, dice la Biblia, que volvió en sí. La palabra volvió en sí en las Sagradas Escrituras es: tiene en cuenta, reflexiona, piensa, medita, entiende. El hijo pródigo volvió en sí y dijo: ¿yo qué hago aquí? Comiéndome la comida de los cerdos, en la casa de mi papá hay comida muy buena, yo me voy. Ya hice males, no soy digno de ser llamado hijo suyo, pero me voy. Eso es volver en sí. Volver en sí es cuando usted hoy entiende y dice: esto está tenaz, yo me estoy portando como muy orgulloso, soberbio, altivo, desobediente y no quiero terminar como una bestia. Eso nos toca a todos, me incluyo. Entonces, cuando él vuelve en sí, es restaurado. Lean la Biblia. Y Dios le devuelve su poder, su gloria, todo lo restauran allá. Y él da un decreto para todo el mundo, lo que él gobernaba, y sus palabras son las siguientes: tu poder durará para siempre, tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacer ningún reclamo. Eso es soberanía de Dios. El rey más importante de su época declaró y dijo: ahora entiendo que sobre mí hay otro que gobierna, hay otro que manda sobre usted. Usted, y yo, hay otro que gobierna y se llama Dios. Aquí les estoy narrando porque Dios es un magnífico maestro. Él nos lleva a unas explicaciones todas bonitas. Entonces tengo aquí a Jeremías, en la mitad está el alfarero y al otro lado están los vasos, los utensilios, los objetos que hace el alfarero. Luego tengo aquí Jeremías capítulo 18 y es donde nos cuenta cómo el Señor ordena a Jeremías que vaya hasta la casa del alfarero. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje o una enseñanza. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. ¿Quién manda aquí, el alfarero o el barro? El alfarero. Allí Dios me dio este mensaje para los israelitas. Yo quería escribir allí para la ICI, pero en respeto a la palabra que dice: no le añada ni le quite, pero esos israelitas son ustedes y soy yo. Diga amén. Bien.
ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hace con el barro. Acuérdese cuando esté orando. Acuérdese cuando está reclamándole a Dios. En el momento en que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Cuando yo me convertí al Señor, comencé a vivir la vida cristiana, me enfatizaban, Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y esos dos textos están en la Biblia. Nosotros hemos ido por el Dios es amor. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, ¿deja de hacer qué? Entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. Esta es una de las cosas bonitas que Dios dicta una sentencia, pero le da al ser humano la oportunidad de volverse, de retractarse. A eso se le llama arrepentirse. El arrepentimiento está aquí en la cabeza, donde usted y yo entendemos que lo que estamos haciendo no lo aprueba Dios y no importa lo que digan los humanistas, no importa lo que digan los globalistas, que es lo de moda ahora, no importa lo que diga su prima, no importa lo que diga el doctor, no importa lo que diga el que se le dé la gana, el diablo que esté aquí, Dios no va a cambiar de parecer porque yo lo diga. ¿Digan? Entonces, sigue la enseñanza aquí. En algún otro momento puedo decidir que alguna nación o reino prospere y llegue a tener mucho poder. Pero si esa nación hace lo malo y no me obedece, entonces decidiré no darle todo lo bueno que había pensado darle. Yo quiero llevarlos a ustedes a un video. Me parece la enseñanza más práctica y se dio en una iglesia, lo hizo un alfarero. Y les voy a rogar, les voy a suplicar, les voy a implorar, ponga cuidado aquí, porque sé que Dios nos va a llevar a entender algunas verdades que estamos necesitando. Yo estaba ayer repasándolo y le dije a Dios, Dios, te pido perdón. Porque en muchas ocasiones, yo que soy el barro, creía que el alfarero se había equivocado. Y el alfarero, que es Dios, no se equivoca. Son unos cuantos minutos. Le ruego que por favor usted esté atenta, esté atento. Vamos a mirar esta enseñanza, que nos hemos valido de esa enseñanza, porque aquí no creemos que solamente Dios me habla a mí, que solamente Dios me usa a mí, que nadie más está en la capacidad. No, aquí no creemos eso. Aquí no vivimos de complejos. Yo no vivo de complejos. Yo sé que el día que Dios me lleve, la iglesia sigue porque la iglesia pertenece al Señor. Eso no, que hay gente que se muere y su congregación desaparece porque no les han enseñado que estamos en Dios, pertenecemos a Dios y somos del Señor. Tome nota atenta de la enseñanza que vaya dando allí. Cuando termine el video, vamos a mirar qué pudieron ustedes aprender al respecto. Lecciones aprendidas, donde del capítulo vamos escribiendo qué sacamos de eso. La primera cosa que yo tuve que tener en cuenta es la falla no está en el alfarero. La falla está en el barro. Y al menos que ustedes sean de otro planeta, seguramente han reaccionado como yo he reaccionado. ¿Por qué Dios? Esto no es justo. Esto no me lo merezco. Esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que me dijeron en la iglesia que iba a pasar conmigo y tantas cosas más. Porque nos olvidamos que nosotros somos el barro y estamos en las manos
del alfarero, el Dios Todopoderoso. Vamos ahora a volver a la Biblia, porque estos eran los del Antiguo Testamento, pero había otro grupo de gente en el Nuevo Testamento que le querían decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Y los que llevan el flamante temperamento colérico siempre tienden y tendemos a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Señor, yo necesito que sanes a fulano de tal y tiene que ser así. Señor, yo necesito que proveas y tiene que ser así. Eso no es así. Romanos 9, versículo 20 al 24, le responde el apóstol Pablo a los que no estaban de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Era un grupo de religiosos que cerraban la puerta a los que no fueran de su nación, a los que no fueran de su gusto y a los que no estuvieran de acuerdo con ellos. No, pero es que Dios no puede hacer eso. Nosotros somos judíos y a los gentiles, es decir, a los que no sean gentiles, esos no tienen derecho de ser salvos. Como cuando muchas congregaciones se adueñan y misiones se adueñan del cielo. La otra vez, un líder de una misión, ellos tienen 3 letras y dijo que el cielo se abrió y le mostró las 3 letras, algo así como nosotros, ICI, Iglesia Carismática Integral, y eso era porque el Señor le dijo que ningún otro, si no eran de ese grupo, se salvaban. Y la gente se desmayaba y aplaudía y de todo. Eso es equivocado, ese es un error, porque quien decide quién es salvo y quién no, hasta el último momento, se llama el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando a usted le dé por escoger quién es salvo y quién no, se va a acordar de este texto, que dice, el versículo 20, y yo respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Que nosotros muchas veces no estamos de acuerdo como somos. Nos miramos al espejo. Los blancos se van y se meten a hornos, se untan aceite y se ponen al sol para volverse negros, y los negros se mandan a hacer tratamiento para volverse en blancos. Los de pelo crespo se meten hasta en esa tortura, ese horno, esa cosa, se echan líquidos químicos y de todo para alisarse en el cabello. Y los de cabello liso se enroscan, se ponen, se quiebran, se hacen de todo. ¿Estamos diciéndole a Dios? No, nosotros no somos así. Los que no tenemos pelo, ¿qué hacemos cogiendo los pelos de las patillas y echándonos para arriba? O cogiendo de la nuca y echándonos para acá, o si no, despistando, como dicen por ahí la crítica, subiéndonos los pelos así para arriba. Y no, Dios no se equivoca. Amén. No estoy diciendo que usted ahora no se bañe, no se arregle, no se ponga posible. No esté tan inconforme como nos hizo Dios. Yo fui uno de los que duró muchos años diciendo, pero ¿por qué no nací en Alemania, en Francia, en Inglaterra? ¿Por qué no fui de 1,90 de alto? ¿Por qué yo no nací en una familia ricos? ¿Por qué mi mamá? Y le buscaba toda la lista de los defectos a mi mamá y los defectos a mi papá. Cuando nací por accidente, yo nací por plan perfecto de Dios. Yo ya no. Cada vez que me afeito, yo tigrearia, más salir a la lucha diaria. Adelante. Y así le digan a uno, narrador, cosas, rarezas y todo eso no importa. Dios sigue siendo fiel. El versículo 22 dice, el que hace vasos de barro, ¿no tiene acaso el derecho de hacer con el mismo barro una vasija para usos especiales y otra que sirva para uso común? Yo admiro predicadores
Y todos tenemos personas que admirar. Triste fuera si yo caminara, si yo vistiera y si yo tratara de tener el tono de voz del predicador que admiro. Vino un hombre a quien Dios lo usaba poderosamente y había un pastor, dijo, yo quiero aprender los secretos. ¿Qué es lo que este hace para que Dios lo use? Y le pidió permiso, dijo, yo quiero estar a su lado todo el tiempo, las 24 horas. ¿Me permite? Dijo, claro. Y le seguía todos los pasos, cómo oraba cuando iba a comer, cuál era la oración cuando hacía su oración, qué hacía. Y entonces decía el predicador, normal. Pero cuando él estaba ministrando, Dios lo respaldaba de manera extraordinaria. Eso lo hace porque a Dios le place. Diga. Entonces ahí en las lecciones aprendidas que nosotros tenemos, dice nuevamente, aquí el versículo 22, ¿acaso no tiene Dios el mismo derecho de desatar su ira y su poder contra los que merecían su castigo y estaban preparados para destrucción, con los cuales ya había sido muy paciente? Él también tiene derecho de llamar a las personas como nosotros, judíos o gentiles, y demostrar así su gran amor y poder para salvarlos. Desde un principio tuvo compasión de nosotros y nos preparó para su gloria. Por amor, por misericordia, pero nos tiene aquí porque escuche bien, de todas las congregaciones que hay en esta ciudad, esta es la casa del alfarero. Diapositiva. Usted está en la ICI, la casa del alfarero. Usted y yo somos barro. Y Dios pondrá pasar con nuestra. ¿Dónde vamos a estar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y qué va a pasar? No se le ocurra de reclamarle a Dios y decirle a Dios por qué. Porque Él es soberano. Porque Él es el que decide qué va a pasar con su vida. Y nos va a ir muy bien cuando nos ponemos bajo su cobertura y nos dejamos tratar. La culpa no es del alfarero, la culpa es del barro. Cuando no se está en movimiento, no se puede dar figura. Cuando no hay agua, no puede ablandarse. Y recuerde, el alfarero puede caminar en la calle, puede ir por todo lado, pero solo tiene un lugar donde va a trabajar. Y es allí en el taller, en la casa del alfarero. Su oración en cualquier lugar vale. La lectura de la Biblia vale. Invocar el nombre de Dios vale. Escuchar programas de radio vale. Ver programas de televisión vale. Internet, cualquier cosa que le hable de Dios vale. Nunca, jamás será igual al tiempo que tenemos aquí reunidos. Nunca, jamás será igual que cuando estamos aquí. Pónganse de pie, por favor. Y oremos. Padre Celestial, gracias porque hoy hemos entendido que tú eres el alfarero, nosotros somos el barro, estamos a disposición de ti para que tú puedas obrar y hacer conforme a tu santa voluntad. Te pido perdón por días, ocasiones, momentos donde me he rebelado creyendo que me has tratado injustamente. Señor, perdona porque ignoraba
que el barro es el que tiene la culpa y que tú no puedes continuar la obra que quieres hacer por la causa que yo he generado, mi resentimiento, todo lo que hago contrario a tu voluntad, mis actitudes malas son como la escoria, como la piedra o el pedacito de raíz que está en el barro que impide que tú obres en mi vida. También, Señor, hoy he entendido que debo de estar en movimiento para que tú obres en mi vida. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cada día me das una nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.